Hola, buenos días. Yo soy Elodie Moreno, residente de familia de aquí del Centro de Salud de Aspe. Yo soy Daniel Buendía, médico del Centro de Salud de Aspe y de urgencias. En principio vamos a hacer una sesión sobre el ictus cerebral, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre las consideraciones generales y sobre todo de cara al público, a los pacientes, cuidadores, entrenadores, ¿vale? Lo que tendrían que saber, cuáles son las cosas más importantes, ¿vale? Empezamos, ¿quieres? Primero que todo vamos a definir qué es un ictus, porque muchas veces hemos escuchado esa palabra pero no entendemos qué es lo que significa. Y un ictus, como nos dice aquí gráficamente el dibujo, es un trastorno brusco en el que la circulación deja de pasar la sangre. Por lo tanto, esa sangre no llega al lugar en el que le corresponde, en este caso el cerebro, y esa parte del cerebro deja de funcionar. Tenemos que saber que el ictus es la enfermedad neurológica más prevalente de lo que es en nuestra sociedad. Además, también destacar que es la principal causa de discapacidad en adultos. Y eso también destacar que el elevado gasto sanitario es muy importante, no solamente en la fase aguda, sino posteriormente, ya que el paciente necesita unos cuidados, necesita una rehabilitación, la repercusión que tiene luego también a nivel laboral y también sus cuidadores, porque sus cuidadores muchas veces han de dejar el trabajo, han de dejar su vida para tener que cuidarlo. Y además la adaptación del domicilio para que el paciente pueda desarrollar su vida sin ningún problema. Destacar que los hombres, sobre todo de edad avanzada, son los que más prevalencia tienen esta enfermedad, siendo la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa en hombres. También hay que destacar que en la Comunidad Valenciana desde el año 1990 la mortalidad ha disminuido gracias a los avances técnicos, científicos, el diagnóstico precoz y tanto el tratamiento. Por lo tanto, hemos visto una curva de disminución de la mortalidad, aunque aún así siga habiendo muertos y siga siendo una enfermedad muy prevalente. Existen dos tipos de ictus. El más frecuente es el ictus isquémico y se encuentra entre un 80 y 85% de los pacientes que lo padecen. ¿Qué es un ictus isquémico? El ictus isquémico es cuando la arteria en sí se ha tapado y la sangre no pasa. Puede producirse de forma global con un paro cardíaco o simplemente afectando a nivel cerebral, con una IT que luego veremos lo que es o con el ictus propiamente dicho. Las causas son muy diversas, puede afectar a vasos grandes a través de una aterotrombótica o cardioembólica y luego también a los vasos pequeños. Y luego hay otro tanto de porcentaje de pacientes con ictus que la causa es indeterminada, que no podemos encontrar la causa que lo ha provocado. Vamos a ver ahora lo que es una IT, un accidente isquémico transitorio, que como bien dice la palabra, es una interrupción temporal, es decir, se ha taponado la arteria, pero posteriormente se ha vuelto a destaponar. Normalmente los síntomas ocurren durante unos breves minutos y se suele resolver en menos de 24 horas. Todo esto sigue siendo una urgencia médica, hay que acudir al hospital si esto aparece y además el riesgo de ictus posterior es muy elevado, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos el ictus hemorrágico, es menos frecuente, en un 15-20% de los casos, pero es igualmente grave. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente suele ocurrir en pacientes hipertensos, ya que la arteria se dilata, eso se le llama aneurisma. Esta hipertensión provoca que la sangre choque contra las paredes, estas paredes arteriales se rompan y la sangre fluya por todo el cerebro. Al fluir por todo el cerebro, la sangre ya no llega al lugar donde le corresponde y provoca igualmente una falta de riego sanguíneo con las propias alteraciones que ello provoca, como por ejemplo una cefalea muy intensa, unos signos meningios y una alteración de la consciencia. Ahora vamos a ver la otra parte importante de la presentación y son los factores de riesgo. Tenemos la prevención primaria, que es antes de que aparezca el ictus, y la prevención secundaria. Una vez ya aparecido, ¿cómo evitamos que nos vuelva a ocurrir? Tenemos los factores de riesgo modificables. Estos son aquellos que nosotros podemos contribuir a evitarlos y así disminuimos el riesgo de padecer un ictus. Son muy conocidos entre ellos, como por ejemplo la obesidad. El perímetro abdominal es un factor de riesgo, puesto que la grasa que tenemos acumulada en la barriga también es un indicador de la grasa que rodea a las vísceras. Y la grasa de esas vísceras lo que puede provocar que suelte ese colesterol y que provoque los ictus. La glucemia, es decir, un azúcar elevado en la sangre, eso también es otro factor de riesgo controlable. La hipertensión arterial, como hemos comentado, en el ictus hemorrágico es la principal causa.
una presión muy alta en las arterias, las rompe y entonces provoca todos estos síntomas. También el colesterol y los triglicéridos, que muchas veces en las consultas es en lo que más remarcamos. Hay que llevar cuidado, la alimentación, ya hemos tenido una charla sobre ello, y es muy importante tenerlos en los niveles adecuados. Y luego el tabaquismo y el sedentarismo. Hay que evitar fumar. Fumar provoca muchas otras patologías y el sedentarismo lo mismo. Hay que hacer actividad física. ¿Por qué hay que hacer mucho hincapié en los factores de riesgo modificables? Puesto que hay otros que no son modificables, pero que si aquellos otros sí que están controlados, estos, pues el riesgo, aunque exista, puede ser menor. Como por ejemplo la edad. Se ha visto que a partir de los 50 años el riesgo de ictus se duplica y a partir de los 75 es la principal causa de mortalidad. Además, los antecedentes familiares también son un factor predisponente, las escalas de riesgo y el haber tenido una enfermedad vascular previa, no solamente a nivel cerebral, sino en cualquier parte de nuestro cuerpo, como el corazón o como arterias o venas periféricas. ¿Cómo podemos reconocer el ictus? Porque al final estamos hablando de cosas muy teóricas, pero cuando estamos en la calle, ¿cómo sabemos que una persona que tenemos al lado está sufriendo en ictus? Hay muchas cosas que son bastante generales, pero hay otras tantas que hemos de conocer también. Lo más importante a destacar es que el paciente comienza a tener unos síntomas muy bruscos. Un paciente que estaba bien y de repente empieza con cosas raras. Notamos al paciente o a la persona que tenemos al lado muy rara. Como por ejemplo, empieza a tener movimientos raros, tiene debilidad de un brazo, no anda bien, alteraciones visuales. La persona nos dice, mira, es que no veo bien. O de repente no solamente de un ojo, de los dos. Puede ser unilateral o bilateral. Dolor de cabeza, sobre todo en los hemorrágicos destaca un dolor de cabeza muy fuerte. Hay muchas personas que a lo mejor han tenido migrañas durante su vida, pero en estos momentos refieren un dolor de cabeza muy distinto. Es que esto no tiene nada que ver, es como un trayazo fuerte, entonces se diferencia bastante ese tipo de dolor. Alteraciones en el habla. Empiezan a hablar y no saben lo que están diciendo, no encuentran las palabras o incluso al escuchar a alguien no entienden lo que realmente les están diciendo. Al andar, están inestables, no siguen un paso firme. Están como muy, no borrachos en sí, pero la sensación es como muy de inestabilidad. Y luego el hormigueo. Muchas veces te llegan pacientes incluso con el único síntoma de que noto como mucho hormigueo en la zona del brazo y ha sido de repente. Antes no lo tenía y ahora sí. Por eso todos estos síntomas son muy importantes porque detectándolos todos ellos y posteriormente con las escalas que veremos, nos ayudan a poder diagnosticar precozmente el ictus y que el tratamiento sea mucho más pronto y evitar así unas consecuencias más nefastas. Vamos a continuar la segunda parte de la charla hablando del código ictus, que es el protocolo que utilizamos aquí en urgencias del centro de salud y en urgencias hospitalarias para ver qué hacemos con estos pacientes que nos llegan. Es decir, inicialmente nos llega la llamada o el paciente nos llega aquí a consultas de urgencias con una sintomatología. ¿Qué es lo que hacemos? Pues activamos este código ictus a fin de intentar diagnosticar lo más rápido posible la patología a fin de tratarla y sobre todo realizar un traslado que sea lo más rápido posible al centro hospitalario, sobre todo al centro hospitalario de referencia donde se va a hacer el tratamiento. El límite que siempre ponemos es de las 4 horas y media, es decir, desde que empiezan los síntomas hasta que se hace el tratamiento tiene que pasar este síntoma, este tratamiento. ¿Por qué? Porque pasado este tiempo la lesión empieza ya a considerarse irreversible, por lo tanto tenemos un límite de tiempo que son hasta 4 horas y media. De cara a los cuidadores, familiares, lo que se ha elaborado es la escala de Cincinnati para saber cómo reconocer lo más fácilmente estos síntomas. La escala de Cincinnati son 3 ítems. El primero es, como veis arriba a la izquierda, es la simetría facial. Es decir, si veis a un paciente que empieza con una simetría facial, que tiene el labio caído, que el ojo no lo puede cerrar bien, ¿vale? Eso podría ser un síntoma de ictus. Sobre todo, atendemos a la brusquedad con la cual empieza. No una cosa que lleva semanas o meses, una cosa que empieza, que ayer tenía bien la cara y no la tiene, que hace una hora estaba tenía una simetría facial y ahora mismo el labio se le ha caído. Eso es lo importante. El segundo ítem que tenemos es el tema de levantar el tema de los brazos, ¿vale? Cuando una persona no puede mantener el peso del brazo y a los 10 segundos se cae, eso sí que sería considerado un segundo ítem de que probablemente ahí, en esa arteria cerebral, esté pasando algo. Aunque no venga, el tercero que tenemos es el tema del lenguaje. Antes lo ha dicho la doctora Moreno muy bien, ¿vale? Pacientes que no responden,
o bien tienen un poquito la lengua de trapo. Quiere decir, de que antes estaba hablando bien y ahora empieza a que no habla bien, ¿vale? Eso sería un tercer ítem muy importante. Fijaros la sensibilidad de estos test, que teniendo los 3 ítems, ¿vale? Se alcanza un diagnóstico de certeza del 72%. Es decir, si presentar estos 3, ¿vale? Casi seguro que es un tema de un ictus, ¿vale? Solamente con uno ya se considera una razón necesaria, ¿vale? Para ponerse en contacto con nosotros, con los servicios de urgencias. Entonces, bueno, aquí lo tenéis en inglés, ¿vale? El tema de la escala de Cincinnati, muy importante. Esto sobre todo de cara a hacerlo lo más fácil posible de cara al cuidador, al familiar que ve que de pronto su marido, su mujer, ¿vale? La persona a la que cuida, de pronto tiene una sintomatología, ¿vale? Si empezaran uno de estos 3 ítems, recordamos, el tema de la simetría facial, el tema del lenguaje y el tema de una debilidad en uno de los miembros, ya sea superior o inferior, sería para ponerse en contacto con nosotros rápidamente. Nosotros, de cara al tema de trasladar a un paciente, hacemos de cara al tratamiento, sobre todo el tema del tratamiento, tenemos unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Sobre todo los criterios de inclusión, ahora, antiguamente, cuando yo era residente, pues siempre se ponía un límite de edad, es decir, se ponía 75 o 80 años por debajo de esta edad, bueno, pues se puede incluir en el código SICTUS y realizar el tratamiento. Por encima, anteriormente no se ponía. Ahora, hoy en día, con lo que ha avanzado el tema de la ciencia y los tratamientos, se ponen a todos los pacientes. Es decir, entonces los criterios de inclusión sería que hubiera una focalidad neurológica clara, primeramente visto por el cuidador y luego diagnosticado por un sanitario, luego que hubiera el tema de que hubiera pasado en menos de las 4 horas y media, y luego que haya también una cierta calidad de vida en el paciente. Es decir, se da siempre una prioridad a los pacientes que tienen o que están con poca sintomatología previa o que tienen un buen estado general, ¿vale? A los pacientes que tienen mal estado general no se le da tanta prioridad, es decir, se trata de recuperar el tejido permeable de la sangre, por lo cual vamos a tener menos secuelas. También hay unos criterios de exclusión que básicamente se reducen a todos aquellos síntomas que puedan hacer que el paciente sea inestable y de cara a un proceso intervencionista pues puede haber problemas. Sobre todo lo que siempre se ha comentado es el tema de utilización de anticoagulantes, ya sea el Sintrom y todos los anticoagulantes nuevos que tenemos. Entonces, un poquito para resumir, ¿qué tenemos que hacer y qué no debemos hacer cuando nos viene un paciente con esta sintomatología o cuando el cuidador o el familiar detecta un paciente con esta sintomatología? Lo más importante es el tema de moverse. Esto es un tema que tiene que ser muy dinámico. Lo primero que tiene que hacer es avisar al 112. Oye, tengo la sospecha o creo que a mi padre, a mi madre, a mi marido le ha pasado algo. Porque antes hacía esto, no lo hacía. Y ahora no lo está haciendo. O bien que se le ha caído un poquito el brazo, o que tiene la cara un poquito desfigurada, no lo veo bien, ¿vale? También síntomas confusionales, también de que antes, hace una hora, estaba el hombre bien y ahora le hablas y el hombre está en una situación de estupor, de confusión. Entonces, muy importante siempre, aparte de llamar, anotar la hora a la que han empezado los síntomas. ¿Por qué? Por las 4 horas y media estas que hablamos, en las cuales el tratamiento es efectivo. ¿Qué es lo que nunca tenemos que hacer? Pues si antes hablamos de que es muy importante moverse, lo que nunca hay que hacer es es no moverse. Es decir, esperar a que esto se le vaya pasando o esperar a que pueda venir el médico de cabecera, que igual está en la consulta y puede tardar 3-4 horas, ¿vale? Pues lo que hay que hacer es moverse rápidamente. ¿Cómo nos movemos rápidamente? Llamamos al 112 y el 112 nos pasará con el centro de salud. Y en el centro de salud ya o bien el médico de urgencia se desplazará a casa o pondrá una ambulancia para traerlo aquí. Pero todo lo más rápido posible. ¿Se puede tratar esto? Pues ahora mismo, como decimos, la técnica ha avanzado mucho y tenemos 2 tratamientos que son pues, prácticamente con una eficiencia pues, muy avanzada. Lo primero es la utilización de fibrinolíticos, que son sustancias que se ponen para disolver el trombo que ha producido la sintomatología, y luego en trombos que son un poquito más grandes, se hace se saca el trombo directamente, se accede a la arteria y se saca a la trombectomía. Entonces, un poquito resumiendo, el enemigo cuando tenemos esta sintomatología es el tiempo, es decir, tenemos que actuar lo más rápido posible. No solamente el médico de urgencia, sino también el cuidador,
¿vale? Entonces, una vez que detectemos estos síntomas, hay que ponerse rápidamente en contacto con nosotros porque, en cierta manera, y dicho de alguna manera, es que el tiempo es cerebro. Es decir, si nos estamos retrasando más tiempo en diagnosticar la enfermedad, estamos perdiendo masa cerebral y estamos ganando posibilidad de que haya probablemente pues, más síntomas residuales de esto. Vale, aquí está un poquito escrito de cuál es el sistema de qué es lo que hacemos desde que nosotros cogemos al paciente en el centro de salud, lo trasladamos al hospital, ¿vale? Y se traslada al hospital de referencia donde se hace el tratamiento. Siempre el tema de hacerlo antes de 4 horas y media. ¿Qué pasa? Y esto es un punto que no viene especificado, cuando vemos que el paciente se ha despertado así, es decir, mi marido se acostó bien y se ha levantado con esta sintomatología. Pues se cuenta desde la hora a la cual se acostó. Es decir, si se acostó a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana se ha levantado así, la hora en la cual empezamos a contar sería desde las 10 de la noche, es decir, 5 horas en este caso. Bueno, y aquí hacemos el pequeño resumen, ¿vale? En el cual, ya os digo, hacer hincapié sobre todo en el tema de ponerse en contacto con los servicios de urgencias para remitir lo antes posible al paciente aquí.